Oigan, qué bueno que nos juntamos, porque el examen de conciencia histórica de mañana viene rapidísimo. A ver, para ir repasando, el tema principal es la llegada de los europeos a América y todo lo que pasó después, ¿no? La neta, a mí sí se me olvida por qué les dio tanta urgencia salir a navegar en el siglo XV. ¿Quién se acuerda bien de las causas? Yo lo tengo fresco. Básicamente todo empezó por un problemón económico. Los turcos otomanos se adueñaron de las rutas comerciales del Medio Oriente y el Mar Rojo. Imagínate que bloquearon el paso. Entonces los europeos ricos que estaban obsesionados con la seda, las piedras preciosas y las especies como la pimienta, la canela y el jengibre para conservar su comida, se quedaron sin proveedor. Tenían que buscar una ruta por el mar sí o sí. Sí, y súmale que en Europa ya no cabían. Había un montón de sobrepoblación y necesitaban tierras para meter a tanta gente. Además, venían saliendo de varias guerras, así que barcos e instinto militar les sobaban. Estaban listos para expandirse, solo les faltaba el pretexto y el dinero, que afortunadamente en ese momento sí tenían para invertir. Bueno, pero a ver, no se hubiera podido lanzar a mitad del océano así como así, si no hubiera sido por la tecnología de la época. Justo estaba leyendo en las copias lo de la invención de la carabela. Eran barcos rápidos que se inventaron entre 1420 y 1470. Esas cosas les dieron el control de la velocidad y el rumbo de alta mar. Ah, claro, y no inventen el astrolabio. Con ese aparatito los marineros ya no tenían que ir pegados a la orilla de la playa, viendo la tierra por miedo a perderse. Podían ver las estrellas, calcular la hora, la latitud y meterse a mar abierto sin pestañear. Exacto, y ahí es donde entra Cristóbal Colón, en 1942. El tipo pensó que iba a llegar a Asia navegando hacia el oeste, pero sorpresa, se topó con un continente entero. Hizo 4 viajes en total entre 1992 y 1504. Exploró desde las Bahamas, Cuba y Jamaica hasta las costas de Centroamérica y Sudamérica. Lo irónico de todo esto es lo que pasó en Europa después de que descubrieron América. El continente europeo se llenó de oro y plata y de alimentos que hoy en día son básicos, como el maíz, el cacao, la papa y el tomate. Pero fíjense lo mal que administraba España. En vez de usar toda esta riqueza para mejorar su agricultura o sus fábricas, la corona española se la gastó en lujos y en pagar las guerras de la corona de Austria por toda Europa. Sí, qué mala estrategia. Terminaron arruinando sus propias industrias y los que se hicieron ricos de verdad a largo plazo fueron Francia, Inglaterra y Holanda, que sí se pusieron listos con el comercio. Totalmente, pero bueno, pasemos a lo rudo, la conquista material. Una cosa es que Colón llegara a explorar y otra muy diferente fue cuando llegaron a adueñarse de todo. Donovan, tú que le entiendes más a las fechas de las batallas, ¿cómo estuvo ese cambio? Pues es que la conquista material es literal, eso, meter el ejército, quitarle las riquezas a los nativos y apoderarse del territorio a la fuerza. En cuanto vieron que había oro, los reyes de España les dieron permiso a los exploradores de apropiarse de todo. El personaje clave aquí es Hernán Cortés. El tipo llegó a la costa, fundó Veracruz y aunque no tenía permiso de sus superiores, se marchó directo a Tenochtitlan. Lo que a mí me vuela la cabeza es pensar que el impacto demográfico, o sea, Tenochtitlan, era una megaciudad de 2000 habitantes y en todo el imperio eran como 25 millones de personas. Cuando los españoles ganaron en 1521, destruyeron por completo toda la estructura de gobierno indígena. Sí, Diana, pero acuérdate que la peor parte no se la llevaron las espadas, sino las enfermedades. Los españoles trajeron microbios y virus como la viruela para los que los indígenas no tenían defensas. Fue una catástrofe, murió mucha gente. ¡Qué horror! Pero bueno, al final de toda esa tragedia nació algo que somos nosotros hoy día, el mestizaje. Se mezclaron los europeos, los indígenas y luego las poblaciones africanas que trajeron como esclavos. Nació una cultura completamente nueva. Totalmente de acuerdo, aunque nos falta la otra parte de la historia, la que no se hizo con almas. Nos falta de pasar lo de la conquista espiritual. La evangelización. Es para
es que para la corona española la religión católica era la herramienta perfecta. Si lograban que los indígenas adoptaran el catolicismo, era mucho más fácil controlarlos y hacer que obedecieran al rey. Según ellos, tenían el derecho divino de salvar las almas de los infieles y si justificaban todas las masacres que hacían. Y los primeros en llegar a hacer la chamba fueron los franciscanos en 1523. Al principio llegaron 3, pero en 1524 llegaron los famosos 12 apóstoles de México. Ellos se encargaron de educar a los niños, aprender los idiomas locales para poder predicar y, de cierta forma, proteger a los indígenas de los peores abusos de los conquistadores. Luego llegaron los dominicos, los agustinos y al final los jesuitas en los años 70. Sí, pero no pintemos todo de dosa. Los indígenas no dijeron, ¡ay sí, qué padre, cambiemos de religión! Muchos se desistieron y seguían adorando a sus dioses a escondidas. Por eso la iglesia trajo a la Inquisición en 1571 para castigar con cárcel, esclavitud o muerte a los que no quisieran entender. Claro, la presión era muchísima, por eso los frailes tuvieron que ponerse creativos y usar el sincretismo, o sea, fusionar las dos culturas. El ejemplo más claro de la historia de México es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Exacto, lo de la Virgen en el cerro del Tepeyac fue clave. Justo ahí los indígenas adoraban antes a Tonantzin, que era su madre tierra. Al poner a la Virgen ahí, para los nativos fue mucho más natural adoptar la fe católica, porque se parecía a lo que ellos ya creían. Se hizo una mezcla única. Sí, funcionó a mediano plazo, pero el costo cultural fue carísimo. Destruyeron miles de códices prehispánicos, ídolos y templos porque decían que eran la cosa del demonio. Además, obligaron a todos a hablar español y por eso se extinguieron muchísimas lenguas indígenas. O sea, en resumen, la historia de América ha sido una lucha eterna por dinero, territorio y poder, pero al final nos dejó una identidad mestiza súper compleja que todavía cargamos hoy. Ni más ni menos. Bueno, creo que si respondemos esto mañana del examen nos va a ir bastante bien. ¿Quién invita a los tacos para celebrar que ya estudiamos? Yo jalo, vámonos ya que me dio hambre.